Señor quiere hablar con nosotros en esta mañana y el mensaje que quiso darnos está titulado La amistad con el mundo, evidencia de una fe no genuina. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Santiago, el capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 10. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. En lo que usted va buscando ahí en su Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10, quisiera reforzarle el mensaje que acaba de dar el pastor. El próximo domingo, cuando usted se levante, pida la dirección del Espíritu. Pida la dirección del Espíritu, porque aunque no se quiera ver así, de cierto modo, hasta una batalla a la que vamos a librar, hay todo un sistema de ideología que quiere penetrar en nuestra nación, que si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, más tarde vamos a pagar la consecuencia de eso. No se trata de preferencia partidaria, no se trata de candidatos específicos, se trata de buscar el direccionamiento de Dios para que su Espíritu nos lleve a votar. No se quede en su casa. No se quede en su casa, porque si nos examinamos, muchos estamos saliendo a muchas otras cosas. Y créame que, como lo decía el pastor, con ese acto vamos a honrar a Dios, vamos a adorar a Dios. Así que levántese el domingo, vaya, ejerza su derecho y honre a Dios con su voto, pero con la dirección del Espíritu Santo. Santiago 4, versículo del 1 al 10, dice la palabra, leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Los repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Aleluya. Bendita sea la palabra del Señor. Sin duda alguna que estamos ante un llamado de atención, inicialmente a los judíos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén y hoy en estos días a nosotros, lo que el Señor nos está haciendo a través de Santiago. Si miramos rápidamente de qué trata esta carta, nos vamos a dar cuenta, mirando algunos aspectos de ella, que es probablemente el libro más antiguo que existe en el Nuevo Testamento. Se estima que se escribió en el año 45 después de Cristo, antes de que ocurriera el primer concilio de Jerusalén, que ocurrió en el año 50 después de Cristo, y como Santiago fue martirizado cerca del año 62 después de Cristo, se presume que debió haber sido antes de todo esto. El autor de esta epístola es
Santiago, también llamado como Jacobo o Santiago el Justo, de quien se piensa fue el hermano de Cristo, basado en textos como Mateo 13, 55, Marcos 6, 3. Santiago no fue un creyente, según Juan 7, 3, 5, fue uno de los hermanos de Jesús que lo invitaba a que subiera al templo para que se mostrara si ciertamente él tenía un ministerio. Y no fue hasta después de la resurrección de Cristo cuando se convenció de que su hermano era el Mesías enviado por Dios. Y lo vemos en Hechos 1:14, que estaba allí entre los que esperaron la llegada del Espíritu Santo. También Pablo lo señala en 1 Corintios 15:7, en Gálatas 1:19. Llegó al punto de que se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén, y es el que se menciona primero por Pablo en Gálatas 2:9 como los pilares de la iglesia. Ciertamente Santiago escribió esta carta con un propósito claro, y el libro de Santiago está dirigido a todos los judíos esparcidos entre todas las naciones, según cita la propia carta en el capítulo 1, versículo 1. Mientras que las enseñanzas paulinas estaban concentradas en nuestra justificación con Dios, las enseñanzas de Santiago se concentran en la obra que ejemplifican esa justificación. En otra palabra, lo que buscaba esta carta era llamar el mensaje de alerta de que, si bien es cierto que Dios nos ha justificado por pura gracia, por pura fe, no menos cierto es que esa justificación debe producir en nosotros obras que evidencien esa justificación. Y específicamente este punto llegó a generar controversia en la antigüedad. Incluso hasta Martín Lutero llegó a llamar esta carta, la Epístola de Santiago, como la epístola de paja, que no tenía contenido sustancial en torno al Evangelio. Pero si miramos adentro, Martín Lutero erró. La carta de Santiago enfatiza las buenas acciones que fluirán naturalmente de aquellos que son salvos, están llenos del Espíritu, y cuestiona si alguien puede o no tener una fe salvadora, si el fruto del Espíritu no puede apreciarse en él. Santiago nos provee una serie de pruebas para evaluar la autenticidad de nuestra fe. Es decir, por el medio del libro de Santiago encontramos una serie de parámetros que nos van a permitir autoevaluarnos a nosotros mismos si ciertamente estamos caminando en la fe de Cristo. El libro bosqueja la verdadera religión, la verdadera fe y la verdadera sabiduría, lo que existe, la sabiduría del mundo, la sabiduría de la iglesia. Y el pasaje en el que estamos sumergidos, quiero que vuelva conmigo allá al libro de Santiago, capítulo 4, desde el verso 1. Allí nos vemos, si pudiéramos decir, una especie de radiografía que Santiago venía haciéndole a los judíos. Como saben, los judíos estaban muy apegados a las tradiciones judías, de guardar la ley, el Nuevo Testamento, pero por otro lado había una corriente que se había inclinado mucho a la corriente paulina, que era somos justificados, somos justificados, somos justificados, somos justificados, que también de otro lado estaba dejando el cuidar las obras, el mostrar la verdadera obra, el fruto del Espíritu, y haciendo referencia a lo que dijo Jesús: por su fruto lo conoceréis. De hecho, la carta de Santiago se dice que es un paralelismo al Sermón del Monte. Usted busca el Sermón del Monte, Mateo 6, 7 y 8, 5, 6 y 7, y va a ver que muchas de las cosas que Jesús señaló en el Sermón del Monte eran las mismas que Santiago está señalando en esta epístola. Sin duda alguna que mirando el capítulo 4 de Santiago podemos apreciar que claramente la iglesia se había distanciado de Dios y por consiguiente de su propósito. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la comunidad en sentido general, no de cristianos de manera particular, porque ciertamente habían gente allí que se mantenían cerca de Dios, pero habían otros que estaban en medio de ellos, que se estaban distanciando de Dios, pero estaban dentro de la iglesia y por consiguiente afectaba la iglesia. Y cuando uno lee los versículos del 1 al 3 lo nota, que es lo que causa disputas y peleas
entre ustedes. Es decir, se estaban empezando a pelear entre ellos. Estaban entrando en contradicciones. Y le dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, tienen envidia. Están pidiéndole cosas a Dios, pero no las reciben porque piden para sus propios deseos, piden para sus propios placeres. Y ahí es claro un problema que se ha identificado. Pero Santiago no solo que se queda en identificar este problema, sino que también nos da el diagnóstico de este problema. Y es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Los versículos 4 y 5, especialmente el 4, quiero que lo lea nuevamente conmigo. Dice, adúlteros. Un adúltero es aquel que teniendo una relación lleva a otra relación de infidelidad. Yo que soy casado, si me buscara a otra persona para establecer una relación, estoy cometiendo adulterio. Ya no estoy siendo fiel a mi esposa. De manera que lo que Santiago le está diciendo a la iglesia, a los judíos, es que estaban adulterando contra Dios. No estaban siendo fieles a Dios. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo lo convierte en enemigo de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y hay dos palabras que yo quiero que usted preste atención. La primera palabra es amistad. La palabra amistad viene del griego filia, que significa amar, en el sentido de tener un apego emocional o un afecto por algo. También se denomina como filia el amor que existe entre amigos, el amor al prójimo que busca el bien común y se expresa a través de respeto, solidaridad, cooperación, compañerismo. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, cuando el apóstol Santiago hace referencia a la amistad, es el afecto por el mundo, un apego emocional a las cosas del mundo. De hecho, incluso podría dar a entender que es un fuerte afecto por el mundo. No es casual, no está hablando de cosas esporádicas, no está haciendo referencia a las tentaciones que pudiéramos tener y que en ocasiones tenemos, o incluso a los pecados que podemos llegar a cometer en ciertas situaciones. No es a eso a lo que Santiago está haciendo referencia aquí. Él está haciendo referencia a ese afecto, a ese apego emocional que muchos estaban manifestando por el mundo. Y esto ciertamente implicaba un deseo profundo e íntimo de involucrarse con el mundo, enamorarse del mundo, con todos los impulsos que está asociado con esto. El otro término es el término mundo, que proviene del griego cosmo, y se refiere al sistema de este mundo centrado en el hombre y dirigido por Satanás, el cual es hostil, es decir, contrario a Dios, a Cristo y al cristiano. Santiago no estaba hablando de un amor por la tierra, Santiago no estaba hablando de amor por el globo terráqueo, no está hablando de la tierra firme, no está hablando de nada físico, está hablando de la realidad espiritual, de la pérdida y la impiedad de este sistema en el que vivimos. Un sistema que está totalmente centrado en el hombre, dirigido por Satanás, y que su foco es hacerle la contra a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y al cristianismo. Se refiere a todos los valores del mundo, todas las costumbres del mundo, el estilo de vida del mundo, la ética del mundo, la moral del mundo, las instituciones del mundo, tal como se establecen, separadas de y contrarias a Dios. El mundo tiene un objetivo claro, y de nuevo, no estamos hablando del globo terráqueo en el que vivimos, no estamos hablando de un amor por el medio ambiente, estamos hablando de un amor encadecido, ferviente por el sistema que opera este mundo. El mundo busca la gloria personal, el objetivo del mundo es la autorrealización, el autocontrol, la autocomplacencia, la autosatisfacción.
Y todo esto es contrario a Dios y contrario a su palabra. Todo esto se opone a la voluntad de Dios. Por eso Santiago fue directo en el versículo 4, que el profundo afecto por el mundo es totalmente incompatible con la lealtad a Dios. Y lo llama adúltero. Y es claro que ante todo esto, Santiago no estaba haciendo el llamado de atención, haciendo referencia a creyente. Porque un creyente no puede tener este tipo de conducta. Un creyente no puede tener ningún apego, ninguna afiliación con el sistema que opera en este mundo. Sin embargo, estaban dentro de la iglesia. Estaban caminando dentro de la iglesia y la gente de fuera lo veía como parte de la iglesia. Y es el llamado de atención en esta mañana que el Señor nos está haciendo. Si ciertamente estamos nosotros viviendo en fidelidad a su palabra, o estamos de boca diciendo que le somos fieles, pero nuestras acciones están acomodadas al sistema de este mundo. Santiago estaba hablando con gente con una fe reprobada, que si eran puestos a prueba, no iban a pasar. Y en estos días hemos estado siendo puestos a prueba. Más de uno, y gloria a Dios, porque hemos visto muchos testimonios de fe, mucha gente afirmando su fe, mucha gente profesar cómo Dios le ha sustentado. Sin embargo, no es menos cierto que también muchos han puesto en manifiesto que tenían una fe vacía. Y es lo que el Señor quiere llamarnos, porque Satanás sutilmente ha logrado que la iglesia de cierto modo se acomode a este sistema. De pronto empezamos a ver las cosas que operan en este sistema como buenas. Bueno, ya yo no dependo de la oración, sino de la relación que pueda tener en un asunto puntual y particular para conseguir algo que necesito. Y es lo que ciertamente ha llevado a muchos, y en medio de este proceso electoral da pena ver cómo muchos han comprometido su fe a cambio de un beneficio. ¿Por qué? Porque se han aclimatizado al sistema que está operando en este mundo. Pero no solo en el ámbito político, en todo el ámbito, en todo el caminar en nuestra vida. Nos hemos dejado engañar por la religión. ¿Y qué es lo que nos promueve la religión? Bueno, claramente la religión nos promueve guardarnos de pecados que son visibles. Adulterio, fornicación, matar. De esas cosas nos mantenemos muy fácilmente alejados. Pero de las otras cosas que no son tan visibles, como la mentira, la ambición, la codicia, el egoísmo, que pueden disfrazarse con apariencia de piedad, no nos definimos muy claro. Y es el llamado de atención a que nosotros nos examinemos, porque de repente nos podemos encontrar en medio de un sistema que hasta para yo levantarme el domingo a votar tiene que venir alguien darme un 500 pesos. Si no, no salgo a votar, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo en el mundo. Al final, los políticos después llegan ahí, se llevan todo, lo único que yo puedo conseguir son estos 500 pesos ahora. Y son de la conducta y los comportamientos, y ni siquiera es la intención orientar este mensaje al tema político, pero son los ejemplos palpables que podemos apreciar ahora. Pero también ese mismo sistema es el que nos lleva a nosotros a deponer cualquier cosa a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que autorrealizarme, yo tengo que superarme profesionalmente, y lo he dicho en otras ocasiones. No hay nada de malo en que el creyente se prepare, no hay nada de malo en que el creyente quiera hacer maestría, no hay nada de malo en que el creyente quiera prosperar económicamente. El problema es cuando todas esas cosas yo las antepongo a la voluntad de Dios. El problema de eso es cuando yo vengo y dejándome llevar por la corriente que guía este mundo, yo tengo, que autorrealizarme, yo tengo que superarme, yo tengo que demostrar que yo soy una gente
que ha salido adelante, que ha salido a camino. Y se me importa cuál es el propósito que quiere Dios. Lo que yo busco es yo autorrealizarme y vender eso al mundo. Y era lo que estaba pasando allí. De repente hemos entrado en una especie de comodidad. Bueno, podemos desviarnos y nuestra vista ser puesta en que tenemos que edificar una casa para Dios. Tenemos que levantar una casa a Dios. Y hoy más que nunca, esta casa particularmente, debemos pedirle a Dios que guarde nuestros corazones. Que nos libre, nos lleve lejos de nosotros caer en el orgullo de creernos que somos una gran cosa por las bendiciones que Él nos está dando a nosotros. Yo veía las imágenes la semana pasada y de verdad esto parece, no sé, esto no es San Pedro de Macorís. Uno se siente que está en otro lugar cuando mira cómo va quedando la obra que el Señor nos está dando. Pero, ¿para qué? Para que nos vanagloriemos ahora, nos creamos lo que por ahí van a empezar a decir, ¿no? Porque esa es la iglesia de los popis, posiblemente. Decía mi hermano Joan Mejía el día pasado, ahora que de verdad no van a decir que somos la iglesia de Riquito. Mira cómo está esa iglesia y se ha levantado en medio de nosotros una multitud de jóvenes emprendedores, que gloria a Dios por eso. Y yo creo fielmente que es parte del propósito de Dios, porque esto no se sustenta del aire. Esto no se sustenta del aire. Pero que nos guarde Dios de aclimatizarnos a las corrientes de este mundo. Que nos libre Dios de que todo eso que estamos empezando a ver, ahora queramos correr. Ah, bueno, yo emprendí mi negocio, ahora mira, es que tu impuesto, uno lleva esta cuenta clara, me dan ahí en la rentabilidad. Si yo me puedo ganar 70, tengo que pagar 40 de impuestos, nada más me están quedando 30. Déjame buscar la forma de yo evadir esos 40,000 pesos para ganarme los 70 completos. Y esas son las sutilezas que operan en este mundo. Ese es lo sutil. Estamos siendo bombardeados con series de todo tipo. Netflix, YouTube, y creo que hace como 4 o 5 sábados atrás, Gilberto le hablaba a los jóvenes de eso. De cómo nos dejamos envolver sutilmente. No hay nada de malo, hermano, mire, no hay nada de malo en usted ver series. No vaya a salir de aquí con una concesión errada diciendo, no, el varón dice ahora que no podemos ver series. No, el problema es, ¿qué tanto yo dejo que esas cosas me dominen a mí? ¿Qué tanto yo me impregno en eso? Porque ahora la gente como está en cuarentena, la corriente es, bueno, vamos a ver series. Y esa serie metiendo mensajes subliminales a diestra y siniestra, metiendo ideologías que están caminando en este sistema sutilmente. Porque detrás de todo hay un porqué. Este mundo no opera de manera fortuita. Satanás opera de una manera muy estructurada y organizada. Él no está dando palo a la ciega. Él tiene claro su objetivo y es contrarrestar la voluntad de Dios en este mundo. Y va a hacer lo que sea. Por lo cual nosotros debemos estar apercibidos. Y Jesucristo advirtió de esto. En Mateo 6, 24, Jesús dijo, nadie puede servir a 2 amos. Pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No podemos decir que estamos bien con Dios, que amamos a Dios, si nuestro accionar, si nuestro caminar es en pro del sistema del mundo. Si nuestro enfoque está en acumular riquezas, en acumular bienes, en superarme, en que yo tengo que hacer una maestría, porque si no hago una maestría el sistema me deja atrás y entonces me quedo sin nada. No, dependemos de Dios. No dependemos de nuestra preparación académica. No dependemos de los recursos que podamos conseguir. Dependemos enteramente de Dios.
Independientemente de que Dios quiera usar alguna relación que usted tenga para bendecirlo, usted tiene que ser lo suficientemente sabio y apercibido para reconocer que no es el medio, es la fuente. Es la fuente la que proporciona. Veíamos el día pasado a nuestra hermana Gismeili cómo testificaba. Pero le daba la gloria a Dios, no a la persona que la llamó y le ayudó a hacer gestiones para poder estar aquí, sentada hoy en medio nuestro. Porque está convencida de que su dependencia es de Dios. Pero también testificaba cómo ella pudo haber tenido la oportunidad de volverse loco y accionar como el mundo. Mira, hay un vuelo que sale ahora. Y empezarse el lío. Porque no aclimatizamos. Porque de repente decimos, no, es que si no lo hago así, no lo voy a hacer. Si yo no hago lo que están haciendo, si yo no pago como están pagando, no me voy a ir, me voy a quedar aquí preso. Y eso es lo que hacemos. No aclimatizamos, nos acomodamos. Hemos dejado que el sistema nos envuelva y hemos perdido de vista nuestro foco. Dice Juan 17:14, le he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Jesús le estaba orando a Dios por su discípulo y hace esta afirmación de que le había dado la palabra a los discípulos y que el mundo lo iba a odiar. Y eso, de hecho, eso fue lo que hizo el mundo. Lo persiguieron casi todos. Mire la vida de todos los discípulos de Jesús. Búsquela. El mismo Santiago murió decapitado por el rey Herodes. Y usted verá, fueron odiados por el mundo. Y es un buen parámetro. El mundo nos está amando a nosotros o nos está odiando. Es un buen parámetro para nosotros examinarnos, evaluarnos. Cuando yo llego al entorno donde estoy, ellos se sienten contentos de que yo llegué. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que hacemos que nos pierdan el respeto. Llegamos a una conversación, hay una conversación indecorosa, y de repente todos se callan. No, ya, llegó fulano. Ay, no, sigan, eso no es problema, eso no es nada. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados, queremos ser parte de. Y empezamos a negar nuestros principios, nuestra fe, nuestra verdad, a cambio de que nos reciban. Pero es que allá afuera no nos van a recibir, allá afuera no nos van a aceptar. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Lo dice 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Nosotros tenemos algo más valioso que lo que hay allá afuera. No permitamos que el sistema nos desvíe. Dice 1 Juan 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Es el enfoque del mundo. Es lo que el mundo está promoviendo. Un deseo intenso por el placer físico, satisfacerme. Y vemos el desenfreno que hay ahora. Y ojo. Por eso le hacía referencia a la importancia de levantarse el domingo, a ir a ejercer su derecho ciudadano. Porque toda esta ideología que viene, que se está entretejiendo, querer la ordenanza de educación para poner en las escuelas, empezar con nuestros niños, a lavarle el cerebro. El día pasado veía cómo el autor de Bob Esponja declaraba abiertamente, Bob Esponja es homosexual.
Ya esas cosas están expuestas a nuestros hijos. Pero todo este tema del aborto y todas esas corrientes que vienen metiéndose sutilmente, nos están arrastrando. Si no abrimos los ojos, si no nos apercibimos, vamos a terminar separados de Dios. Por eso Santiago le estaba haciendo la exhortación a que se acercaran a Dios, porque se habían distanciado de Dios. Y Dios nos libre de encontrarnos algunos de nosotros distanciados de Dios. Dice la otra parte, y allí encontramos la cura, en la otra parte del pasaje. ¿Cuál es la cura a todo esto? ¿Cómo podemos sanarnos de todo esto? Bueno, dice el versículo 6, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. La clave está en humillarnos, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Buscar la presencia de Dios, ir a correr a sus pies. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Y esto tiene que ver con desnudar ante Dios nuestro corazón, presentar a Dios nuestros pecados, ser sincero con Él, humillarnos ante su presencia. Derramen lágrimas por lo que han hecho, reconocer que le hemos fallado, que hemos estado de espalda a Él, y esto nos debe llevar a un lamento profundo. Que haya llanto en lugar de tristeza. No podemos andar riéndonos, andar diciendo que estamos en gozo cuando vivimos de espalda a Dios. Y tú, querido amigo, que nos estás escuchando, esto también es para ti. Has estado de espalda a Dios, pero si te humilla a Él, dice el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los va a levantar con honor. La cura de todo esto es reconocer ante Dios que estamos necesitados de Él, que dependemos de Él, que lo necesitamos a Él. No hay otra cosa más que venir ante su presencia. Y Dios nos ha regalado todo un tiempo, ya más de 3 meses, para que nos podamos humillar con Él. Nos ha desconectado de todas las cosas del sistema. Pero nosotros, muchos, hemos seguido conectados al sistema, a pesar de no poder seguir con la rutina. Porque no se trata ni siquiera del entorno que estamos viviendo, se trata de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hemos atesorado en nuestro corazón. Por lo cual el Señor nos invita a que nos humillemos ante tu presencia. Padre, damos gracias por tu palabra.